Esta ya no es tu casa, mamá, entiéndelo de una vez. Esas palabras, dichas con la voz dura de mi propio hijo, me atravesaron como un cuchillo. Todavía recuerdo cómo me temblaban las piernas cuando las escuché. Yo solo quería quedarme en mi hogar, en las paredes que guardaban cada risa de mis nietos, cada olor de los guisos que durante años preparé con amor. Pero para ellos, para mi familia, yo me había convertido en un estorbo, en alguien a quien había que quitar del camino para llevar a cabo sus planes. Era una tarde fría, aunque el calendario decía que ya estábamos en primavera. Me encontraba en la sala, sentada en el sillón de siempre, ese sillón que compramos junto con mi difunto esposo cuando aún éramos jóvenes y soñábamos con una vida sencilla pero digna. Desde ese sillón había visto crecer a mis hijos, había llorado en silencio la muerte de mi compañero y había sentido también el calor de los abrazos de mis nietos. Pero ese día, el sillón se convirtió en mi prisión porque no podía moverme del dolor que sentía en el pecho. Mi hijo mayor, con los brazos cruzados, me miraba con impaciencia. A su lado estaba su esposa, esa mujer de ojos fríos que siempre me había hecho sentir como una intrusa en mi propia casa. No dijo mucho, pero en su sonrisa se escondía una satisfacción que no podía disimular. Fue ella quien insistió en remodelar la casa, convertirla en algo moderno para alquilarla a turistas. Yo escuchaba todo como si fuera un murmullo lejano, incapaz de entender cómo era posible que hablaran de mi hogar como si fuera una simple propiedad, un negocio más en su lista de ambiciones. Mamá, no puedes vivir sola aquí, me dijo él, como si sus palabras fueran un acto de bondad. La casa necesita arreglos y tú estás enferma. Lo mejor es que te quedes en el centro, allí te van a cuidar. Me aferré a los brazos del sillón para no derrumbarme. Sentí la garganta cerrarse, las palabras atascadas en un nudo de impotencia. Yo no quería ir a ningún centro. Yo no necesitaba de extraños que me recordaran a qué hora debía comer o dormir. Lo único que quería era quedarme allí, entre las paredes que habían visto mi vida entera. Por favor, alcancé a murmurar apenas un hilo de voz. Esta es mi casa, no me la quiten. Nadie respondió. El silencio pesó más que cualquier palabra. Escuché solo el ruido de las llaves chocando entre sí cuando mi nuera las guardó en su bolso. Fue entonces que comprendí que la decisión ya estaba tomada, que mis ruegos eran apenas ecos que se perderían en la indiferencia de quienes yo misma había criado. Me llevaron al cuarto para que recogiera algunas cosas. Caminé despacio, cada paso me dolía como si mis pies fueran de plomo. Toqué las cortinas que yo misma había cosido. Acaricié el marco de las fotos colgadas en la pared. Allí estaba la imagen de mi boda, los retratos de mis hijos en la escuela, las sonrisas congeladas en un tiempo que parecía tan lejano. ¿Cómo era posible que aquellos niños que un día corrían a abrazarme, ahora fueran capaces de arrancarme de lo único que me quedaba? Mientras doblaba un par de suéteres y los guardaba en una bolsa, los recuerdos se agolparon con violencia. Volví a verme de joven, con las manos partidas de tanto trabajar, preparando loncheras, lavando uniformes, corriendo de un lado a otro para que a mis hijos nunca les faltara nada. Recordé las noches de fiebre, cuando yo era la única que velaba su sueño. Recordé cómo mi esposo y yo renunciamos a viajes, a lujos, a todo, para poder darles una educación y un futuro mejor. Y ahora ese futuro mejor parecía significar mi destierro. No lloré en ese momento, tal vez porque las lágrimas se habían quedado atrapadas en algún lugar profundo, o tal vez porque no quería darles la satisfacción de verme derrotada. Pero por dentro, cada cosa que guardaba era como enterrar un pedazo de mi vida. Me condujeron al auto casi en silencio. El camino fue eterno. Miraba por la ventana, intentando memorizar cada esquina, cada árbol, como si de ese modo pudiera conservar lo que me estaban arrancando. Mi hijo manejaba sin mirarme, con los labios apretados, como si tuviera prisa de terminar con esa carga. Mi nuera, en cambio, hablaba por teléfono dando instrucciones a alguien sobre materiales de construcción, presupuestos y fechas. Yo era apenas un bulto en el asiento trasero, invisible, irrelevante. Cuando llegamos al lugar donde querían dejarme, un centro para adultos mayores, mis piernas casi no respondieron. El olor a desinfectante me golpeó de inmediato y el murmullo de voces apagadas me dio la sensación de estar entrando en un limbo sin tiempo.
Una enfermera de sonrisa forzada me dio la bienvenida, mientras mi hijo rellenaba formularios como si estuviera entregando un paquete. «Vas a estar bien aquí, mamá», dijo, pero ni siquiera me miró a los ojos. Asentí en silencio, aunque por dentro gritaba. La enfermera me llevó a una habitación pequeña, con paredes desnudas y una cama perfectamente tendida. No había fotografías, no había cortinas hechas a mano, no había olor a café recién colado, solo frialdad y orden. Me senté en la cama y sentí que todo mi cuerpo se desplomaba. La puerta se cerró detrás de ellos. Escuché el eco de sus pasos alejándose por el pasillo y, con cada paso, sentí que me arrancaban un pedazo de alma. Me quedé allí, sola, con el corazón hecho trizas, preguntándome en qué momento me había convertido en una carga tan molesta que era necesario encerrarme lejos de mi propio hogar. Esa noche no pude dormir. El reloj en la pared marcaba cada segundo con crueldad. Escuchaba ronquidos de otras habitaciones, murmullos lejanos, y en mi mente solo resonaban las palabras de mi hijo. «Esta ya no es tu casa». Cerré los ojos y apreté los puños, como si esa fuera la única manera de sostenerme en pie. No sabía qué iba a pasar después, no entendía qué sería de mí, pero en lo más profundo de mi ser algo comenzó a despertar. Una llama pequeñita, casi imperceptible, que me susurraba que no todo estaba perdido. Esa llama crecía con cada recuerdo, con cada injusticia, con cada lágrima contenida. Y aunque nadie lo sospechaba, aunque todos pensaban que yo estaba resignada, en silencio empecé a darme cuenta de que la historia aún no había terminado. Lo que mis hijos no imaginaban era que yo no iba a quedarme callada para siempre. Cuando me quedé sola en aquella habitación blanca y silenciosa, los recuerdos comenzaron a caer sobre mí como una lluvia interminable. No podía evitar mirar hacia atrás, a los años que habían quedado enterrados bajo tanto sacrificio y tanto amor. Tal vez necesitaba recordar quién había sido, qué había entregado y cuánto había dado para que ellos, mis hijos, tuvieran una vida mejor. Mi vida nunca fue sencilla. Desde joven conocí la dureza del trabajo. Crecí en una familia humilde, donde todo costaba sudor y paciencia. Cuando me casé con mi esposo, lo hicimos sin nada más que nuestras manos dispuestas a trabajar y un corazón lleno de sueños. Él era un hombre bueno, trabajador, de esos que ya casi no existen. Construimos nuestra casa con esfuerzo propio, ladrillo a ladrillo, en un terreno que conseguimos con años de ahorro. Recuerdo que los domingos, después de la misa, él levantaba paredes mientras yo preparaba comida en un anafre para que los vecinos que ayudaban pudieran comer algo caliente. Esa casa, mi casa, no era solo cemento y tejas, era el resultado de cada amanecer en el que nos levantamos sin quejarnos, convencidos de que algún día nuestros hijos tendrían un techo seguro. Y llegaron los hijos. Primero mi hijo mayor, el mismo que ahora me mira como si yo fuera un estorbo. Después su hermano menor, que siempre fue más callado, más sensible, aunque con el tiempo se dejó arrastrar por la ambición de los demás. Ser madre fue mi mayor orgullo. Recuerdo que, aunque el dinero nunca alcanzaba, yo encontraba la manera de que ellos tuvieran cuadernos nuevos cada inicio de clases, zapatos limpios y comida caliente. Había días en que yo prefería tomar solo un café para que ellos pudieran comerse el pedazo de carne. Nunca me pesó, porque en mi corazón solo existía la esperanza de verlos triunfar. Mi esposo falleció demasiado pronto. La enfermedad lo consumió en pocos meses y de repente me vi sola con 2 hijos que dependían de mí para todo. Lloré muchas noches en silencio, pero al amanecer me secaba las lágrimas y me levantaba a trabajar. Lavé ropa ajena, limpié casas, hice bordados para vender. Todo lo que caía en mis manos lo transformaba en alimento, en uniformes, en techo. Nunca me importó el cansancio, porque sabía que todo eso era por ellos. De pequeños eran cariñosos, me abrazaban al llegar de la escuela, me contaban sus historias con una emoción que me llenaba de vida. Recuerdo los cumpleaños con pasteles modestos pero llenos de amor, los villancicos en Navidad, las carcajadas alrededor de la mesa. En ese entonces, la casa estaba viva, cada rincón respiraba alegría. Nunca pensé que ese calor un día se volvería frialdad. Con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar. Mi hijo mayor se casó primero.
Al principio su esposa me parecía correcta, distante, pero respetuosa. Con los años, esa distancia se volvió frialdad, y la frialdad en desdén. Había pequeñas cosas que me dolían, como cuando me corregía delante de todos, como si yo fuera una niña ignorante, o cuando me miraba con fastidio si le servía un plato de comida y decía que eso olía a viejo. Yo callaba, porque no quería problemas, porque pensaba que era mejor ceder para mantener la paz. Después llegaron los nietos y con ellos sentí renacer. Mis manos cansadas volvieron a tener sentido al tejer sus chambritas, al prepararles sopas, al cantarles para dormir. Los cargaba en mis brazos con la misma ternura con la que un día cargué a sus padres. A veces me miraba al espejo y pensaba que la vida me había quitado mucho, pero al menos me había regalado la oportunidad de ver crecer a mis nietos. Pero también ahí empezaron las diferencias. Mi nuera no soportaba que los niños buscaran mi compañía. Una vez, recuerdo que uno de mis nietos corrió a abrazarme apenas entré en la sala, y ella, con una sonrisa fingida, lo jaló de los brazos y dijo: «Anda, ve a lavarte las manos, no toques nada todavía». Fue un instante pequeño, pero sentí la daga de la exclusión, como si mi cariño fuera una amenaza para ella. Con mi hijo menor, la relación era distinta. Siempre fue más cercano, más atento, pero débil de carácter. Su pareja, aunque más amable en apariencia, también empezó a poner límites invisibles. Pequeños comentarios sobre cómo los viejos deben descansar o cómo uno debe saber cuándo retirarse y dejar que los jóvenes manejen las cosas. Yo sonreía, pero por dentro esas frases se me clavaban en el corazón. A lo largo de los años, hice más sacrificios de los que ellos podrían imaginar. Vendí mis pocas joyas, aquellas que me había regalado mi esposo, para ayudarles a pagar la entrada de un departamento. Presté dinero que nunca me devolvieron, organicé bodas con lo poco que tenía, cociné para decenas de invitados sin esperar nada a cambio. Cuando alguno se quedaba sin trabajo, yo era la que abría el ropero para vender sábanas o la que sacaba un sobre con los ahorros de toda una vida. Nunca dije que no, nunca me negué, porque pensaba que ese era mi deber como madre. Y así, poco a poco, fui entregando todo. Primero mi juventud, luego mis fuerzas, después mi dinero. Todo lo puse en sus manos convencida de que algún día ellos sabrían agradecer. Pero la vida me enseñó que no todos los corazones son agradecidos, que a veces cuanto más das, más te quitan. En los últimos años, cuando mi salud comenzó a resentirse, esperaba que mis hijos estuvieran a mi lado. Imaginaba que me acompañarían a mis consultas médicas, que se turnarían para estar conmigo en las noches de fiebre, que me ofrecerían un plato caliente cuando las fuerzas no me daban. Pero no fue así. Siempre había excusas, que el trabajo, que los niños, que el cansancio. Yo entendía, o al menos intentaba entender, y me conformaba con un llamado breve o una visita rápida de fin de semana. Lo que nunca imaginé era que llegarían a tanto, a sacarme de mi propia casa, a encerrarme lejos de mis recuerdos y de mis cosas. Esa casa que construimos con mis manos y las de su padre, esa casa que era mi refugio y mi orgullo, ahora estaba en sus planes transformarla en un negocio, en un trozo de cemento frío del cual sacar dinero. Y yo ya no era más que un estorbo en el camino. En las noches, mientras me siento sola en esta cama desconocida, me pregunto en qué momento cambiaron tanto. ¿Fue mi error dar demasiado? ¿Fue mi error no poner límites cuando aún podía? ¿O simplemente es que la ambición puede más que la sangre? Todavía no sé las respuestas. Lo único que sé es que lo peor aún estaba por venir. Los primeros días después de que me sacaron de mi casa fueron una especie de espejismo. Mis hijos, sobre todo el mayor, intentaban presentarlo como si todo fuese parte de un plan para mi bienestar. Decían que solo estaría en el centro un tiempo, mientras arreglaban algunas cosas, y que pronto podría volver. Yo, aunque no les creía del todo, quise aferrarme a esa idea como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Pensaba, quizá estoy exagerando, quizá solo es una etapa difícil, y después todo volverá a ser como antes. A veces me llevaban a comer con ellos los domingos. Esos almuerzos eran en apariencia un gesto de cariño. Al llegar a la mesa, los aromas de la comida casera, arroz recién hecho, carne guisada, pan tibio,
Me despertaban recuerdos de mis propias manos cocinando durante años para todos, pero al mismo tiempo sentía que ese calor ya no era mío. Era una mesa que se sostenía sobre una cortesía frágil, casi fingida. Los niños corrían alrededor, riendo y peleando, y yo trataba de sonreír mientras los miraba. Uno de mis nietos, el más pequeño, se me acercó una vez con inocencia y me dijo: «Abuela, papá dice que ya estás viejita y que no puedes sola». No lo dijo con maldad, lo repitió como quien recita algo aprendido en casa. A mí me ardieron los ojos, pero le acaricié el cabello y le respondí con dulzura: «Sí, mi amor, estoy viejita, pero todavía tengo fuerzas para quererte mucho». El niño sonrió y se fue a jugar, sin entender la espina que me había clavado con esa frase. Durante esos almuerzos, yo notaba pequeños gestos que me hacían sentir fuera de lugar. Si intentaba ayudar a servir la mesa, mi nuera me detenía enseguida. «No, suegra, siéntese, usted ya no está para andar de pie». Y lo decía con una sonrisa tensa, de esas que no esconden un verdadero cariño, sino una impaciencia educada. Al principio pensé que era preocupación, pero después entendí que en su mirada había algo más, como si me considerara un estorbo en la organización de su casa. En otras ocasiones, cuando la conversación giraba alrededor de planes familiares, me sorprendía que ya no me incluían. Hablaban de viajes, de remodelaciones, de proyectos para el futuro, y yo permanecía en silencio, mirando mi plato. Una vez pregunté con timidez: «¿Y quién se quedará con los niños si ustedes viajan?». Mi nuera me miró casi con burla y respondió: «Ay, suegra, por favor, usted ya no puede cuidarlos, se cansaría demasiado. Mejor los dejamos con alguien de confianza». Ese alguien de confianza, según entendí después, era una niñera contratada. Me sentí como si mi experiencia, mi amor de abuela, no valieran nada frente a la frialdad de una extraña. Hubo un día en que quise preparar un postre que solía hacer para mis hijos cuando eran pequeños: arroz con leche, con canela y ralladura de limón. Lo llevé con ilusión, pensando que sería un gesto bonito. Cuando lo puse en la mesa, mi hijo mayor apenas probó una cucharada y dijo: «Está muy dulce, mamá. Ya no cocina como antes». Sus palabras me atravesaron como una lanza. Yo sonreí con esfuerzo diciendo: «Tal vez sí, hijo. Los años me ponen descuidada». Pero por dentro me pregunté si era realmente el azúcar lo que le molestaba, o si en realidad era yo misma. La rutina se repetía. Me llevaban, me sentaban en una esquina, y yo observaba cómo la vida seguía, como si yo ya no fuera parte de ella. Las risas eran para otros, los planes también. Yo solo estaba allí, como un recuerdo que todavía no podían borrar del todo. En una de esas comidas, escuché sin querer una conversación entre mi hijo y su esposa. Creían que yo no ponía atención, porque hablaban en voz baja mientras yo recogía mi bolso. Ella decía: «Si logramos alquilar la casa pronto, tendremos un ingreso fijo. Ya encontré a una pareja interesada y quieren pagar en dólares». Sentí un escalofrío recorrerme. No hablaban de mi casa como un lugar de recuerdos, sino como de una mercancía. No era mi hogar lo que veían, era solo dinero. Intenté convencerme de que todo eso era temporal, que no había maldad tan grande en sus corazones, que al final solo estaban confundidos. Pero cada visita, cada comentario, cada silencio pesado me confirmaban lo contrario. Un día, después de una de esas comidas, me ofrecí a acompañar a mi nieta a hacer la tarea. Saqué un cuaderno y comencé a leer en voz alta con ella. Entonces mi nuera entró en la sala y dijo: «No, déjelo, suegra. Ya está bien que la niña aprenda con métodos modernos. Usted se queda con lo antiguo». Me quitó el cuaderno de las manos con suavidad, pero con firmeza, como si temiera que yo lo estropeara. Esa noche lloré en silencio. No era el cuaderno lo que dolía, era la forma en que me apartaban poco a poco de todo lo que alguna vez había sido mío. Mis hijos, mis nietos, mi casa, mi lugar en la familia. Hasta en las cosas pequeñas veía el rechazo. Si había que tomar una decisión, no me consultaban. Si alguien preguntaba por mí, respondían con frases cortas: «Está en el centro, está bien cuidada», como si yo fuera un mueble viejo guardado en una bodega. En el centro de adultos, donde me dejaban la mayoría de los días, todo era rutina: comidas a la misma hora, medicinas, pasillos fríos. Pero lo peor no era el lugar en sí,
sino el vacío de saber que mi familia me consideraba más segura allí que en mi propio hogar. Cada vez que me regresaban después de un almuerzo, me quedaba mirando por la ventana cómo el auto se alejaba, preguntándome qué estarían haciendo en mi casa, qué cambios estarían planeando. Y entonces comenzaron las señales más claras. Un domingo, mi hijo menor me visitó solo, sin su esposa. Estaba nervioso. Se le notaba en la manera de jugar con las llaves entre sus manos. Me dijo: «Mamá, lo que hacen es por tu bien. No lo tomes a mal». Esa frase, dicha con voz temblorosa, me abrió los ojos. ¿Por mi bien o por el de ellos? En ese momento, una sospecha comenzó a instalarse en mi corazón. Lo que hasta entonces había visto como simples descuidos o comentarios hirientes, empezaba a mostrar otra cara. Esa noche, al volver a mi habitación en el centro, me quedó claro que lo que parecía normalidad era solo una fachada. Detrás de cada gesto amable había un propósito oculto, y lo que yo creía que eran pequeñas humillaciones, tal vez eran solo el principio de algo mucho peor. Con el paso de las semanas, las pequeñas humillaciones comenzaron a convertirse en heridas abiertas. Ya no eran solo comentarios disfrazados de preocupación o sonrisas tensas en la mesa. Ahora las palabras caían sin filtros, las decisiones se tomaban sin disimulo, y mi lugar en la familia se desmoronaba delante de todos, como si nunca hubiera significado nada. Recuerdo un almuerzo en particular, un domingo en que habían invitado a unos amigos suyos. Yo me senté en la mesa con la esperanza de sentirme incluida, de conversar, de reír aunque fuera un poco. Prepararon carne al horno, ensaladas, vino caro. Yo traté de aportar contando alguna anécdota de cuando mis hijos eran niños, pero apenas empecé a hablar, mi nuera me interrumpió con un tono burlón. «Ay, suegra, esas historias ya las contó 1000 veces. Mejor dejemos que los chicos hablen de cosas interesantes». Todos rieron, incluso mi propio hijo, que bajó la mirada como evitando la incomodidad. Sentí que la sangre me subía a la cara, que mis manos temblaban sobre el mantel. Me mordí los labios para no llorar en frente de extraños, tragando la vergüenza como si fuera un bocado amargo. En otra ocasión, quise llevar unas empanadas que había preparado en el centro donde me tenían. Pensé que a mis nietos les haría ilusión. Cuando las puse sobre la mesa, mi nuera hizo un gesto de disgusto y dijo: «Ay, pero ¿con qué higiene habrá cocinado esto? Mejor no quiero que los niños se enfermen». Las retiró sin siquiera probar una. Mis nietos miraron con curiosidad, pero ella fue tajante. «No toquen eso». Me quedé mirando las empanadas, aquellas que hice con tanto cariño, como si fueran algo sucio. Fue un dolor indescriptible verlas ir directo a la basura. Los vecinos también empezaban a notar cosas. Un día que fui a visitar mi casa para ver cómo iban las supuestas remodelaciones, me crucé con una vecina de toda la vida. Ella me preguntó con sorpresa: «¿Y por qué ya no vive aquí? Escuché que la habían internado porque estaba muy mal». Sentí un golpe en el estómago. ¿Eso era lo que decían de mí? ¿Que estaba tan deteriorada que ya no podía vivir en mi propio hogar? Sonreí con amargura y respondí apenas: No es así, es temporal». Pero en mi interior sentí que estaban borrando mi imagen frente a los demás, construyendo un relato donde yo aparecía como una anciana incapaz, inútil, casi un fantasma. El dinero también empezó a ser un tema constante. Cada vez que iba a comer con ellos, escuchaba frases sueltas que parecían casuales, pero que tenían filo. «Las cuentas de la casa son altísimas, mamá. No se imagina cuánto gastamos en arreglar lo que usted nunca mantuvo bien». O mi nuera diciendo: «Con lo que se podría alquilar esta casa, se pagarían fácilmente los estudios de los niños». Era como si mi esfuerzo de toda la vida se redujera a números, a una cifra que ellos podían manipular a su antojo. Hubo una tarde en que mi hijo, con tono serio, me puso frente a unos papeles. «Son para facilitar los trámites de la remodelación, mamá. No tiene que preocuparse, solo firme aquí». Yo tomé el bolígrafo, pero mis manos comenzaron a temblar. No entendía bien qué decían los documentos, y cuando pedí tiempo para leerlos, mi nuera suspiró fuerte, exasperada. «Ay, suegra, siempre desconfía de todo. ¿No ve que es por su bien?». Guardé silencio, pero no firmé. Vi en sus ojos un destello de furia contenida, y en los de mi hijo una mezcla de vergüenza y presión. Ese día supe que ya no solo se trataba de apartarme, sino de apoderarse de todo lo que yo había construido.
Las humillaciones se volvieron más públicas. Una tarde invitaron a otros familiares. Estábamos todos en el patio, los niños jugando, los adultos charlando. En medio de la conversación, mi nuera con una sonrisa venenosa dijo: «Ay, es que la suegra ya no está para cuidar una casa tan grande, apenas puede consigo misma». Todos se rieron de nuevo, y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Intenté responder, pero mi hijo me interrumpió. «Déjalo, mamá, no te ofendas, es broma». ¿Broma? Mi dignidad era una broma para ellos. Esa noche regresé al centro con un nudo en la garganta. Me tumbé en la cama, mirando el techo blanco, y sentí que algo en mí comenzaba a quebrarse. Hasta entonces había pensado que lo peor era la indiferencia, pero no. Lo peor era ver cómo el desprecio se normalizaba, cómo mi familia disfrutaba ridiculizándome. Los niños, inocentes, repetían lo que escuchaban en casa. Una tarde, uno de ellos me abrazó y me dijo con toda naturalidad: «Papá dice que cuando seas muy viejita ya no vas a poder ni caminar, por eso mejor nos vamos a quedar en tu casa». Yo acaricié su cabecita, pero por dentro sentí que me arrancaban el corazón. Incluso en las pequeñas visitas, la tensión era insoportable. Si me quedaba callada, decían que estaba de mal humor. Si hablaba, me corregían. Si opinaba, me hacían sentir ridícula. Ya no sabía qué hacer para no molestar, para no ser un peso en sus vidas. El colmo llegó una tarde de sábado. Habían organizado una parrillada con amigos y familiares y me invitaron casi por compromiso. Cuando llegué, ya todo estaba preparado y nadie me ofreció asiento. Me quedé de pie un rato hasta que alguien me señaló una silla vieja, apartada en una esquina. Allí me senté, mirando cómo se servían los mejores cortes de carne a todos, mientras a mí me daban apenas un pedazo reseco. Escuchaba las risas, los brindis, y sentía que yo era invisible. En un momento quise levantarme para ayudar a servir, y mi nuera, delante de todos, me dijo en voz alta: «No, suegra, siéntese, que después se nos cae y tenemos que cargarla». Las carcajadas se escucharon en todo el patio. Yo sonreí con los labios temblorosos, pero por dentro algo se desgarró definitivamente. Esa noche entendí que todo estaba empeorando, que las pequeñas grietas se habían convertido en abismos y que la próxima humillación sería aún más cruel. Lo presentía en cada mirada, en cada palabra cargada de veneno. Algo muy serio estaba por suceder, y aunque no sabía cómo ni cuándo, intuía que me pondrían a prueba de la manera más dolorosa. El día de mi mayor humillación llegó sin que yo lo buscara, pero con el tiempo entendí que ellos lo habían planeado todo. Fue un domingo, de esos en que el aire huele a carbón encendido y a risas de gente reunida. Me invitaron a una comida familiar en mi propia casa, aunque ya no vivía allí. La idea me alegró por un instante. Pensé que quizás estaban intentando acercarse, que querían incluirme de nuevo. Me vestí con mi mejor blusa, aquella de flores azules que guardaba para ocasiones especiales, y me puse perfume como hacía años no hacía. Caminé hasta el auto con una mezcla de nervios y esperanza. Cuando llegamos, lo primero que sentí fue un golpe en el pecho. Mi casa estaba distinta, pintada de colores que yo nunca hubiera elegido, con muebles nuevos que no reconocía y adornos que parecían sacados de una revista fría, sin alma. Me quedé parada en la entrada, mirando cómo habían borrado cualquier rastro de mi vida en esas paredes. Ni una foto, ni una cortina que hubiera cosido yo, ni un recuerdo. Era como si nunca hubiera existido allí. La sala estaba llena de gente, familiares, amigos, vecinos. Había música, platos sobre la mesa, copas brindando. Todos me saludaron con una sonrisa incómoda, como si no supieran dónde colocarme. Yo avancé despacio, esperando que alguien me ofreciera un asiento junto a ellos, pero entonces escuché la voz de mi nuera, clara y fuerte, que dijo: «Ay, dejen pasar a la suegra, búsquenle una sillita por allá en la esquina, que aquí ya no hay espacio». Me dieron una silla de plástico, arrimada contra la pared, lejos de la mesa principal. Desde allí podía ver cómo servían los mejores cortes de carne, las ensaladas frescas, los postres brillantes bajo la luz de las lámparas. A mí, en cambio, me pusieron un plato casi vacío, con un pedazo reseco que parecía sacado de lo que sobraba. Intenté sonreír, pero las manos me temblaban tanto que apenas pude sostener el tenedor. Escuchaba las risas de todos, los chistes, las anécdotas.
Cada tanto intentaba participar, pero siempre había alguien que me silenciaba. Una vez abrí la boca para contar una historia de cuando mis hijos eran pequeños y mi hijo mayor, con tono cansado, me cortó. Mamá, ya nadie quiere escuchar esas cosas, mejor disfruta la comida. Sentí que me arrancaba la voz del alma. Lo peor vino después. Entre copas y risas, mi nuera levantó la voz y dijo, delante de todos, imagínense que la suegra todavía cree que esta casa es suya. Si hasta en el centro anda diciendo que va a volver. Hubo una carcajada general, incluso de mi propio hijo, que solo agachó la cabeza y sonrió nervioso. Yo me quedé helada. Las palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Así me veían? Como una vieja loca aferrada a un recuerdo. Quise responder, defenderme, gritar que esa casa la había levantado con mis manos y las de su padre, que cada ladrillo tenía mi sudor, que ellos solo estaban ahí gracias a mi esfuerzo. Pero la garganta se me cerró, el pecho me ardía, y lo único que logré fue bajar la mirada para que nadie viera las lágrimas que luchaban por salir. Los niños, inocentes, repitieron entre risas, la abuela dice que la casa es de ella, pero ya no, ya no. Y todos celebraron esa ocurrencia, como si fuera el chiste de la noche. Yo quería desaparecer, hundirme en el suelo, huir. El calor de la sala, mezclado con el humo de la carne y el bullicio, me mareaba. El vaso de agua que tenía en la mano temblaba tanto que derramé un poco sobre mi blusa. Entonces escuché otra frase, dicha por una de las amigas de mi nuera. Bueno, al menos está bien cuidada en el centro, allí no tiene que preocuparse por nada. Y ella respondió, con un tono de falsa dulzura, sí, pobrecita, ya no está para estas cosas. Pero nosotros la cuidamos, somos buenos hijos. Buenos hijos. Esas dos palabras retumbaron en mi cabeza como un eco cruel. Ellos se colgaban la medalla de cuidarme, mientras yo estaba apartada en una silla barata, invisible, humillada delante de todos. En un momento, intenté levantarme para ir al baño. Mis rodillas no respondían bien y tropecé con una alfombra nueva que habían puesto en la sala. Casi caí al suelo. Y aunque logré sostenerme, escuché detrás de mí la voz de mi nuera. ¿Ven? Les dije que se podía caer en cualquier momento. Mejor siéntese, suegra, no vaya a romperse algo. La sala estalló en risas otra vez. Mi hijo, en lugar de acercarse a ayudarme, se quedó quieto, con los brazos cruzados como si aquello fuera normal. Ni siquiera me ofreció su mano. Esa fue la puñalada más profunda. El niño que yo había criado con tanto amor, que un día corrió a mí con los zapatos rotos para que se los arreglara, ahora me miraba con indiferencia mientras otros se burlaban de mí. Regresé a mi silla tambaleando, sintiendo que todo el peso de los años se me venía encima de golpe. Allí me quedé, con la mirada fija en mi plato vacío, mientras las carcajadas seguían retumbando alrededor. El ruido me aturdía, las voces se mezclaban como un mar de desprecio en el que me estaba ahogando. No recuerdo cuánto tiempo pasó, solo que en algún momento me levanté y pedí que me llevaran de regreso al centro. Nadie protestó. De hecho, parecían aliviados de que me fuera. Mi nuera apenas me despidió con un beso en el aire y un «cuídese, suegra», como si yo fuera una visita incómoda. En el auto, el silencio era más cruel que cualquier palabra. Mi hijo conducía sin mirarme, sin decir nada. Yo me quedé con las manos en el regazo, mirando la ventana, sintiendo cómo las lágrimas finalmente me vencían y corrían por mis mejillas. No hice ruido, no quería darle el gusto de escucharme llorar. Al llegar al centro, me bajé despacio, con la espalda encorvada y el corazón destrozado. Caminé por el pasillo frío hasta mi habitación, cerré la puerta y me desplomé en la cama. Esa noche lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. No eran lágrimas de nostalgia ni de soledad, eran lágrimas de derrota, de sentir que me habían arrebatado todo, hasta mi dignidad. Me quedé mirando el techo blanco, con los ojos ardiendo, y comprendí que había tocado fondo. Ya no tenía voz, ni lugar, ni respeto. Era una sombra que ellos podían ridiculizar delante de todos sin sentir vergüenza. Una madre convertida en una carga, una abuela convertida en un chiste. Esa noche supe que había perdido todo, y con esa certeza me dormí, abrazando la idea de que ya no me quedaba nada más por defender. La noche de aquella comida en mi propia casa fue la más larga de mi vida.
Me acosté en la cama del centro con la ropa todavía impregnada del humo de la parrillada y el eco de las risas que se burlaban de mí. Lloré hasta que los ojos me ardieron y la garganta se me cerró, hasta que ya no quedaba ni una gota más. Me sentía vacía, como si me hubieran arrancado el alma y la hubieran pisoteado delante de todos. Pensé que ese era el final, que ya no me quedaba nada más que esperar la muerte en silencio. Como un mueble viejo arrumbado en un rincón, pasaron los días y mi cuerpo parecía arrastrar el peso de esa vergüenza. Caminaba por los pasillos del centro con la mirada baja, evitando el contacto con los demás. Incluso las enfermeras notaban mi silencio, pero yo no tenía fuerzas para explicarles el motivo. Era como si me hubiera convertido en una sombra de lo que alguna vez fui. Una tarde, mientras acomodaba mis pocas pertenencias en el cajón de la mesita, encontré una libreta vieja que llevaba tiempo olvidada. Era la libreta donde solía anotar gastos, recordatorios y pequeñas frases que me venían a la mente. Al abrirla, vi garabatos de años atrás, cuentas de mercado, fechas de cumpleaños, recetas. Pero en medio de esas páginas apareció algo que me detuvo. Una nota escrita por mí misma en letras torcidas que decía: nunca olvides lo que construiste, nunca entregues lo que es tuyo. La había escrito después de la muerte de mi esposo, en uno de esos días en que sentía que el mundo se me venía encima. Al leerla, un nudo me apretó el pecho. Esa frase, tan simple, me devolvió un soplo de aire. Recordé entonces a mi esposo, su voz firme cuando hablaba de la casa. Esta será siempre tu refugio, pase lo que pase, nadie podrá quitártela. Esa promesa volvió a mí como un susurro, y por primera vez en semanas sentí un leve calor en el corazón. Quizá estaba rota, sí, pero no del todo vencida. Empecé a pensar en detalles que hasta entonces había dejado pasar por alto. Recordé cómo, antes de morir, mi esposo había insistido en dejar todo en regla con un notario. Yo había acompañado esa tarde, firmando papeles que en su momento no entendí del todo, pero que él aseguraba eran para protegerme. Nunca más pensé en eso, porque confiaba en que mis hijos respetarían mi lugar, pero ahora esa memoria me volvió con fuerza, como un destello que iluminaba un rincón oscuro. También recordé una conversación con un vecino, tiempo atrás, cuando hablábamos de herencias. Él me dijo: usted es más precavida de lo que cree. No se deje quitar lo que le pertenece. Los papeles hablan más que las palabras. En ese entonces me reí, pensando que nunca tendría que enfrentar una situación así. Pero ahora, esas palabras resonaban con un significado distinto, como una advertencia que había estado esperando el momento de revelarse. Mientras mis hijos y mi nuera pensaban que yo estaba derrotada, yo empecé a observarlos con otros ojos. Cada vez que me visitaban, yo guardaba silencio, fingía resignación, pero por dentro comenzaba a hilar pensamientos. Veía la manera en que mi nuera hablaba de la casa, como si ya no tuviera nada que ver conmigo. La forma en que mi hijo esquivaba mi mirada cuando ella mencionaba contratos y alquileres. Todo me confirmaba que su ambición era más grande que cualquier amor que me tuvieran. Una noche, acostada en la cama del centro, escuché a otra señora hablar con su familia en la sala común. Ella se quejaba de que sus hijos le pedían dinero, que la presionaban para firmar documentos. Su voz temblaba de la misma impotencia que yo sentía, y entonces, como un espejo cruel, comprendí que no estaba sola en esa historia. ¿Cuántas madres serían tratadas igual, reducidas a estorbo por aquellos a quienes les dieron todo? Sentí rabia, una rabia diferente a la tristeza que me había consumido. Era una rabia que me daba energía, que me empujaba a no quedarme callada. Recordé también mis propios sacrificios, las veces que vendí mis cosas para que mis hijos pudieran estudiar, las noches que me quedé despierta cosiendo para que no les faltara ropa, las lágrimas que escondí cuando me llamaron vieja o inútil. Todo eso, de pronto, dejó de ser solo dolor. Comenzó a transformarse en una especie de fuerza silenciosa. Una voz dentro de mí me decía: tú vales más de lo que creen. Ellos no saben quién eres realmente. La siguiente vez que mi hijo fue a visitarme, se sentó frente a mí con papeles en la mano. Mamá, de verdad necesitamos que firme. Es por su bien. Así podremos asegurarnos de que la casa se mantenga en orden. Lo escuché en silencio, mirándolo fijamente a los ojos.
Noté cómo evitaba sostener mi mirada más de unos segundos, cómo su voz se quebraba apenas un poco. Le respondí con calma. Lo pensaré, hijo. No estoy lista aún. Vi la frustración en su cara y en la de mi nuera que estaba detrás, cruzada de brazos, apretando los labios. Fingí debilidad, fingí inseguridad, pero en mi interior algo crecía, la certeza de que yo todavía tenía cartas que ellos no conocían. Esa noche volví a abrir la libreta. Pasé las páginas hasta llegar al final, donde había guardado, doblado, un recibo viejo de una visita al notario. La tinta estaba gastada, pero aún podía leerse el nombre del despacho y la fecha. Lo sostuve entre mis manos como quien sostiene un tesoro. No entendía todo lo que significaba, pero sabía que no era casualidad que todavía lo conservara. Era como si el pasado hubiera dejado migajas para que yo encontrara el camino. Me quedé despierta hasta tarde, mirando por la ventana las luces lejanas de la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo no lloré. Mis manos dejaron de temblar, mi respiración se hizo más tranquila, no porque la tristeza hubiera desaparecido, sino porque junto a ella nacía algo nuevo, una calma distinta, esa calma que antecede a las decisiones importantes. Ellos creían que me habían derrotado, que yo era una anciana frágil, lista para desaparecer en el silencio, pero en mi corazón, entre las ruinas de la humillación, empezaba a germinar una semilla pequeña, pero firme, que me recordaba que aún tenía algo que ellos no podían imaginar. Esa noche me prometí a mí misma que no me dejaría arrebatar lo que era mío. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero lo sentía con claridad. El momento se acercaba. Y aunque ellos estaban convencidos de que mi historia ya había terminado, yo sabía que apenas estaba comenzando a escribirse la parte más importante. Algo cambió dentro de mí después de aquella noche en que encontré la libreta y el recibo del notario. No fue un cambio brusco, como un rayo iluminando la oscuridad, sino algo más sutil, como una brasa que había estado escondida bajo las cenizas y que de pronto comenzó a arder con una fuerza silenciosa. Me di cuenta de que ya no lloraba igual. Las lágrimas seguían apareciendo, pero no tenían el mismo peso de derrota. Eran lágrimas distintas, casi de purificación, como si cada una limpiara la rabia y me dejara un poco más ligera. Empecé a observarlo todo con otros ojos. Cuando mis hijos venían a verme al centro, yo ya no me mostraba desesperada ni suplicante. Fingía la fragilidad que ellos querían ver, inclinaba la cabeza, asentía en silencio y dejaba que pensaran que seguía siendo esa anciana rota que podían manejar a su antojo. Pero por dentro, mis pensamientos eran otros. Me repetía: no saben quién soy, no saben de lo que todavía soy capaz. Recordaba a mi esposo y su manera de enfrentar los problemas. Era un hombre sencillo, pero tenía una fuerza que yo admiraba. Decía siempre: cuando todo parezca perdido, es cuando más firme debes mantener la cabeza. Esa frase se volvió mi mantra. Cada mañana, mientras acomodaba la cama del centro, mientras tomaba mi café aguado y miraba el reloj de pared avanzar lento, la repetía en silencio. Y poco a poco, empecé a recuperar la firmeza que había olvidado. Un día pedí permiso para salir temprano del centro. Le dije a la enfermera que quería caminar un poco, tomar aire. Ella, con esa compasión automática, me dejó ir. Caminé despacio, con la espalda encorvada para mantener las apariencias, pero con la mente clara. Fui hasta la parada de autobús, algo que no hacía desde hacía años. Nadie se fijó demasiado en mí, solo era otra anciana entre tantas, pero yo sabía a dónde iba. Al despacho cuyo nombre había leído en aquel recibo guardado. Entré con cautela, temblando más por la emoción que por la edad. El olor a papeles y café me golpeó de inmediato. Pedí hablar con alguien que pudiera orientarme. Cuando mencioné el nombre de mi esposo, la secretaria levantó la mirada con sorpresa y me condujo a un abogado que recordaba vagamente a aquel joven que nos atendió años atrás. Me recibió con respeto, como si me hubiera estado esperando. Revisó los archivos y encontró documentos que llevaban mi nombre y mi firma. Yo no entendía cada detalle, pero sus palabras fueron suficientes. Usted tiene más control del que cree. No pregunté mucho más. No quería parecer ansiosa. Asentí con calma, guardé las copias que me entregó y las abracé contra el pecho como si fueran un amuleto. Al salir,
El aire me pareció distinto, más fresco, más liviano. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba completamente indefensa. Regresé al centro con el paso lento, como si nada hubiera pasado. Nadie lo sospechó. Esa era mi ventaja. Ellos pensaban que yo ya no podía mover un dedo sin ayuda, que mi mente estaba cansada y confundida. No sabían que cada noche, bajo la lámpara tenue de mi habitación, repasaba esos documentos, memorizaba nombres, fechas, detalles. Aunque mis ojos cansados me dolían, yo seguía, porque en esas hojas estaba parte de mi fuerza. Mientras tanto, mis hijos y mi nuera seguían mostrándose cada vez más confiados en su juego. Me visitaban para presionarme con sonrisas fingidas. Mamá, firme, no complique las cosas. Yo les respondía con una voz débil. Déjenme pensarlo, todavía me duele la cabeza. Y ellos, creyendo que mi indecisión era fruto de la vejez, se retiraban convencidos de que tarde o temprano me rendiría. Lo que no sabían era que cada uno de sus gestos de desprecio alimentaba mi determinación. Si me daban una silla incómoda en la mesa, yo pensaba, algún día sabrán quién soy. Si me callaban delante de los demás, me repetía, algún día mi voz será la única que se escuche. Incluso los niños, sin querer, me recordaban lo que estaba en juego. Una tarde, mi nieta me pidió que le contara una historia, y cuando empecé, su madre la interrumpió. No, cariño, mejor juega con la tablet, la abuela se enreda mucho. Vi la desilusión en los ojos de la niña y supe que no solo estaban borrando mi lugar, también querían borrar mi memoria, mi legado. Eso no lo iba a permitir. Poco a poco, empecé a preparar mi corazón. Ya no me mostraba tan quebrada. Empecé a caminar más erguida, aunque solo cuando estaba sola, para que nadie lo notara. En mi habitación practicaba en voz baja lo que diría algún día, como si me ensayara frente a un espejo invisible. En mis sueños, mi esposo aparecía sonriendo, como si aprobara cada paso que daba en secreto. También me puse a revisar mis propias cosas. Entre los bolsos viejos que guardaba, encontré libretas con anotaciones de préstamos que alguna vez hice a mis hijos, dinero que nunca me devolvieron. No eran grandes cantidades, pero cada número era un testimonio de lo que yo había dado. Los toqué con mis dedos arrugados y pensé, si ellos me llaman inútil, que estas páginas recuerden lo contrario. Una tarde en el centro, escuché que mi hijo mayor hablaba por teléfono con alguien mientras esperaba en la sala. Su tono era de urgencia. Sí, ya casi es nuestra. Solo falta que mi madre firme. Está vieja, no entiende nada. Pronto lo resolveremos. Me quedé inmóvil, con la mirada baja, fingiendo no haber oído. Pero esas palabras se clavaron en mí, no como un golpe, sino como combustible. Ellos creían que me engañaban, que me manipulaban. No sabían que cada una de sus frases me daba más motivos para resistir. El tiempo avanzaba, y yo ya no era la misma. No era la mujer derrotada de la silla de plástico, ni la que lloraba en silencio después de cada humillación. Dentro de mí había despertado algo que ni yo misma esperaba, la certeza de que mi historia no terminaría en el olvido. Ellos veían a una anciana débil, encorvada, dispuesta a desaparecer, pero yo sabía que cada día me acercaba más al momento en que mi voz volvería a escucharse. No necesitaba gritar, no necesitaba vengarme con palabras. Todo lo que debía hacer era esperar el instante preciso. Mientras fingía cansancio y resignación, yo ya estaba preparando el terreno. La semilla que había germinado en mi corazón ahora crecía en silencio, fuerte y firme, como esas raíces que nadie ve, pero que sostienen un árbol entero. Y aunque mis hijos seguían convencidos de que me tenían derrotada, yo sonreía en silencio, porque en mi interior ya había tomado una decisión. Muy pronto, ellos sabrían que no se juega así con una madre. Muy pronto, la justicia llegaría. El día llegó más pronto de lo que ellos imaginaban, y más pronto de lo que yo misma había creído posible. Mis hijos, confiados en que yo ya estaba rendida, organizaron una reunión en la casa para mostrarle a unos conocidos cómo había quedado después de la remodelación. Yo recibí la invitación como quien recibe una daga envuelta en terciopelo, pero acepté con una calma que ellos confundieron con resignación. Lo que no sabían era que en mi bolso llevaba más que un pañuelo y unas pastillas. Llevaba la verdad que cambiaría todo. Entré a la casa con el mismo paso lento de siempre, la espalda ligeramente encorvada, el gesto cansado.
pero por dentro, mi corazón latía con una fuerza que no sentía desde hacía años. La sala estaba llena de gente, familiares, vecinos, amigos de mis hijos. Todos admiraban los nuevos muebles, las paredes pintadas, los adornos modernos. Yo miraba en silencio, como si nada me perteneciera, aunque cada rincón guardaba aún mi huella invisible. Mi nuera, orgullosa, guiaba a los invitados. Como ven, la casa quedó preciosa. Dentro de poco la pondremos en alquiler, ya tenemos interesados. Hablaba como si fuera suya, como si yo nunca hubiera existido. Mi hijo asentía, sonriendo con esa mezcla de inseguridad y ambición que lo caracterizaba últimamente. Cuando llegó la hora de sentarse a la mesa, volvieron a relegarme a un rincón, una silla de plástico, otra vez, lejos del centro de las conversaciones. Esta vez no me dolió, al contrario, lo agradecí, porque desde allí podía observarlos a todos sin que notaran la serenidad en mis ojos. Esperé el momento justo, lo sentí en el aire, como cuando una tormenta está a punto de estallar. Entonces me puse de pie lentamente. Todos me miraron con sorpresa, esperando quizá que dijera una de mis historias viejas, esas que siempre trataban de callar. Mi voz salió firme, más fuerte de lo que esperaba. Quiero decir unas palabras. El murmullo de la sala se apagó. Mi nuera me miró con fastidio, mi hijo con incomodidad. «Mamá, no hace falta», murmuró, pero levanté una mano y lo interrumpí. «Hace mucho tiempo que ustedes creen que esta casa les pertenece», dije, recorriendo con la mirada cada pared. «Han hablado de alquilarla, de venderla, de usarla para sus planes, pero hoy quiero aclarar algo. Delante de todos los presentes, saqué del bolso un sobre grande y lo abrí con cuidado. Dentro estaban las copias que el abogado me había entregado, documentos firmados años atrás, con el sello del notario y el nombre de mi esposo. Los sostuve en alto para que todos pudieran verlos. Esta casa no es suya, nunca lo fue. Esta casa está protegida por escritura, a mi nombre, desde que su padre y yo la construimos. Y mientras yo viva, nadie puede quitármela». El silencio fue absoluto. Podía escuchar el crujido de la madera bajo mis pies, el golpeteo de mi corazón contra el pecho. Mi hijo palideció. Mi nuera abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Alguien en la mesa tosió, incómodo, y los murmullos comenzaron a crecer. «¿Qué está diciendo mamá?», balbuceó mi hijo intentando recuperar el control. «Usted no entiende esos papeles. Seguro la confundieron». «No estoy confundida», lo corté con firmeza. «Aquí está su firma también, la de tu padre, y la mía. ¿La reconoces?». Se acercó a mirar los documentos, temblando. Vi cómo sus labios se movían sin sonido, cómo tragaba saliva, cómo su rostro se descomponía al darse cuenta de que lo que yo decía era verdad. Mi nuera, desesperada, intervino. «Eso no puede ser. Seguro se aprovechó alguien de ella. Esos papeles no valen nada». Me giré hacia ella con una calma que jamás había mostrado. «Te equivocas. Estos papeles fueron revisados por un abogado. Y si quieren, pueden llamar al notario mismo, porque aún vive y puede dar fe de lo que aquí está escrito». Las caras de los invitados eran un espectáculo. Unos miraban con incredulidad, otros con cierta satisfacción, como si la justicia que presenciaban les diera alivio. Los vecinos, esos que habían escuchado rumores de que yo estaba enferma, que ya no entendía nada, me veían ahora con respeto renovado. Mi hijo intentó recuperar la compostura, pero su voz temblaba. «Mamá, no era necesario hacer esto así, delante de todos». «¿No era necesario?», le respondí sintiendo cómo la fuerza crecía en mí. ¿Acaso fue necesario humillarme, sentarme en una silla de plástico en mi propia casa, reírse de mí delante de mis nietos? ¿Fue necesario hacerme pasar por loca, por inútil, para quedarse con lo que no les pertenece? Su silencio fue la confesión más clara. Bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Mi nuera, en cambio, no se rindió. Golpeó la mesa con la mano y gritó: «Esto es injusto. Usted debería estar agradecida de que la cuidamos, de que no la dejamos sola». La miré con compasión, no con odio. Cuidarme no es encerrarme. Respetarme no es callarme. Ustedes confundieron bondad con debilidad. Y hoy, aquí, delante de todos, les digo que no voy a permitir que me roben lo que construí con mis manos y las de mi esposo.
Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, pero esta vez no eran de dolor. Eran lágrimas de alivio, de justicia. Sentí que la carga de los años de humillación se desprendía de mis hombros. Los invitados se levantaron, incómodos. Algunos se acercaron a estrecharme la mano, otros me dieron una palmada en el hombro. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí erguida, firme, digna. Mi hijo trató de acercarse susurrando: «Mamá, por favor, no hagas esto, podemos hablar». Lo miré a los ojos y en mi voz no había odio, solo una verdad inquebrantable. Ya no hay nada que hablar. Me volví hacia los demás y con un gesto sereno guardé los documentos en el bolso. Luego, respiré hondo y añadí: «Esta casa es mía y volveré a vivir en ella. Ustedes pueden quedarse con sus mentiras, yo me quedo con la verdad». La sala se quedó en silencio absoluto y en ese silencio, por primera vez, ya no fui la mujer débil y humillada, fui la dueña de mi vida otra vez. Ellos, derrotados, apenas podían sostenerse en pie y yo supe que la batalla estaba decidida, pero aún faltaba enfrentar las consecuencias y esas serían todavía más duras de lo que podían imaginar. Después de mostrar los documentos frente a todos, la sala quedó sumida en un silencio pesado, tan denso que podía escucharse el zumbido de las lámparas. Mi hijo mayor se desplomó en la silla, como si de pronto le hubieran quitado el aire. Su esposa, en cambio, reaccionó con furia. Golpeó la mesa con la palma abierta y comenzó a gritar que todo era una mentira, que yo había planeado engañarlos, que alguien me había llenado la cabeza de ideas. Su voz temblaba, pero no de seguridad, sino de miedo. Los invitados, incómodos, se levantaban de a poco. Algunos evitaban mirar a mi nuera, otros murmuraban entre sí. Los vecinos, esos que habían escuchado tantas veces que yo estaba enferma y confundida, ahora me miraban con respeto, como si me vieran renacer frente a ellos. Sentí que las miradas pesaban sobre mis hijos y sobre ella como un juicio silencioso. Mi hijo menor intentó acercarse con la voz quebrada. «Mamá, no fue nuestra intención, solo queríamos ayudarte». Pero sus palabras ya no tenían fuerza. Durante demasiado tiempo había callado y permitido que su hermano y su cuñada hicieran y deshicieran conmigo. Ahora, cualquier excusa sonaba vacía. Respiré profundo y les respondí con calma, sin levantar la voz. Ayudar no es encerrarme. Ayudar no es quitarme mi casa ni ridiculizarme delante de todos. Ustedes confundieron el amor de una madre con debilidad. La vergüenza se notaba en el rostro de mi hijo menor. Bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Los presentes, testigos de todo, no dejaban lugar a dudas. La verdad estaba de mi lado. La noticia corrió rápido en el vecindario. Al día siguiente, los mismos que antes murmuraban que yo estaba mal de la cabeza, ahora comentaban la valentía con la que me había defendido. Y los que tanto se habían burlado, empezaban a sentir el peso del desprestigio. Mi nuera, que solía pasearse por la cuadra con aires de grandeza, ahora evitaba salir. Cada vez que lo hacía, recibía miradas de desaprobación, comentarios a media voz. Su orgullo se desmoronaba frente a la opinión de los demás. Mis hijos intentaron revertir la situación. Vinieron a buscarme al centro con regalos, con sonrisas fingidas, con palabras que sonaban a súplica. «Mamá, lo hicimos por tu bien. No lo malinterpretes. Danos otra oportunidad». Yo los escuchaba en silencio, pero por dentro sabía que sus disculpas no eran sinceras. No lloraban por el daño que me habían hecho, sino por haber perdido lo que creían suyo. Me negué a regresar con ellos en ese momento. Pedí tiempo, porque necesitaba recuperar mi fuerza y ordenar mi corazón. Mientras tanto, inicié los trámites con el abogado para que no quedara ninguna grieta legal que ellos pudieran usar en mi contra. Todo quedó blindado. La casa era mía y yo decidía quién vivía allí. El día que regresé a mi hogar, después de tantos meses, sentí que el aire me llenaba los pulmones como nunca antes. Caminé por las habitaciones y, aunque estaban cambiadas, me prometí devolverles mi esencia. Coloqué de nuevo mis fotos, mis cortinas, mis recuerdos. Era como volver a abrazar a mi esposo en cada rincón. La reacción de mis hijos fue amarga. Mi nuera explotó en gritos cuando les pedí que se marcharan de la casa. «No puede hacernos esto. Después de todo lo que hicimos por usted». Yo la miré fijamente y le respondí con serenidad:
No es que no pueda, es que ya lo hice. Esta casa no es suya, nunca lo fue. Ellos recogieron sus cosas con rabia. Mi hijo mayor me lanzó una mirada dura, mezcla de dolor y rencor, pero no dijo nada. Sabía que ya no tenía cómo pelear. Fue la primera vez que lo vi sin control, sin la soberbia que siempre mostraba. Mi nuera, en cambio, lloraba de frustración, pero eran lágrimas de derrota, no de arrepentimiento. Mis nietos, confundidos, me abrazaron antes de irse. El más pequeño me susurró: «Abuela, no sabía que eras tan fuerte». Esas palabras me devolvieron años de vida. Ellos habían escuchado a sus padres menospreciarme, pero ahora me veían erguida, firme, dueña de mi verdad. Con el tiempo, las consecuencias se hicieron más visibles. Mis hijos comenzaron a distanciarse entre ellos, culpándose mutuamente de haber perdido la oportunidad de quedarse con la casa. La relación con los vecinos quedó marcada. Ya nadie los miraba con la admiración de antes. Incluso algunos familiares dejaron de invitarlos a reuniones, avergonzados de su conducta. Yo, en cambio, recuperé mi dignidad. Caminaba por la calle con la frente en alto y los que antes me compadecían ahora me saludaban con respeto. Dentro de mi hogar volvía a sentir el calor de pertenencia. Preparaba café en mi cocina, abría las ventanas y dejaba que el sol entrara. Y cada pequeño gesto era una victoria. No todo fue alegría. Había un sabor amargo al pensar que mis propios hijos habían sido los verdugos de mi tranquilidad. A veces, en las noches, lloraba en silencio por lo que se había roto para siempre entre nosotros. Pero incluso esas lágrimas eran diferentes. No eran de humillación, sino de duelo por una relación que ellos mismos habían destruido. Recibí visitas inesperadas. Una vecina mayor me tocó la puerta y me dijo: «Usted nos dio una lección. Nos enseñó que nunca debemos dejar que nos arrebaten lo que es nuestro». Yo la abracé conmovida. Sentí que mi historia no era solo mía, que de algún modo había hablado también por tantas madres y abuelas que sufrían en silencio. Mientras tanto, mis hijos seguían intentando acercarse, pero ya no con la misma arrogancia. Ahora eran palabras inseguras, gestos torpes, intentos de recuperar algo que ya no estaba. Yo los recibía con educación, pero con distancia. Había levantado un muro invisible. Podían visitarme, podían ver a sus hijos, pero no podían volver a decidir por mí. Lo más hermoso fue ver cómo mis nietos me miraban diferente. Al principio tímidos, luego más abiertos, comenzaron a buscarme más seguido. Venían a jugar, a escuchar mis historias, a pedirme consejos. Entendieron, aunque fueran pequeños, que su abuela no era una carga, sino una mujer fuerte que había defendido lo suyo. En sus ojos vi el futuro que yo quería dejar, no uno de humillación, sino de respeto. La caída de mis antagonistas no fue un espectáculo de venganza cruel, sino una lección inevitable. Ellos perdieron lo que nunca les perteneció, y yo recuperé lo que siempre había sido mío: mi casa, mi voz, mi dignidad. Y aunque en mi corazón quedaba la herida de su traición, también había paz, porque al fin, después de tanto dolor, yo estaba de pie otra vez, y ahora sabía que nada ni nadie podría volver a silenciarme. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras en mi libreta, sentada en la mesa de mi cocina con una taza de café caliente entre las manos, me parece increíble pensar en todo lo que he vivido. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que mis propios hijos intentarían arrebatarme lo que con tanto esfuerzo construí, habría pensado que exageraba, que eso solo pasaba en historias ajenas. Y sin embargo, me pasó a mí. Fui humillada, silenciada, arrinconada como si mi voz no tuviera valor. Conocí la amargura de sentirme invisible en medio de mi propia familia, de escuchar risas que me apuntaban como si yo fuera un chiste. Lloré como nunca, con un dolor que me arrancaba las entrañas, convencida de que ya no tenía fuerzas para seguir. Pero descubrí algo que ni yo misma sabía. La vida me había endurecido sin darme cuenta. Cada sacrificio, cada noche en vela cuidando a mis hijos, cada pérdida que sufrí en silencio, me había forjado una resistencia que ellos jamás imaginaron. Cuando creyeron que estaba vencida, fue cuando más fuerte me levanté. Y no lo hice con gritos ni con venganzas crueles, sino con la dignidad tranquila de quien tiene la verdad en sus manos. Esa verdad que ellos quisieron enterrar salió a la luz con más fuerza de la que yo misma esperaba. Ver sus rostros, sus máscaras cayendo delante de todos, fue una mezcla de dolor y alivio.
dolor porque son mi sangre, y ninguna madre sueña con ver a sus hijos derrotados. Alivio, porque al fin recuperé lo que nunca debió serme arrebatado: mi voz, mi respeto, mi hogar. Ahora la casa ha vuelto a ser mía en todos los sentidos, no solo porque los documentos lo digan, sino porque recuperé el derecho a caminar por sus pasillos sin sentirme intrusa. He vuelto a colgar las cortinas que cosí con mis propias manos, a colocar las fotos de mi boda, de mis hijos cuando eran niños, de mis nietos sonriendo. Cada objeto, cada rincón es un pedazo de mi historia. Y mientras preparo comida en esta cocina, mientras el aroma del guiso llena la sala, siento que por fin regresé a mí misma. No voy a negar que hay heridas que todavía duelen. A veces, por las noches, me quedo pensando en todo lo que se rompió entre nosotros. Recuerdo los abrazos de mis hijos cuando eran pequeños, sus voces pidiéndome que los arrullara en medio de una fiebre, y me pregunto en qué momento esos niños se transformaron en adultos capaces de humillarme. Esa herida no sanará del todo, pero aprendí que el respeto no depende de lo que otros te den, depende de lo que una misma se atreva a exigir. He tenido la fortuna de que mis nietos, poco a poco, me miren con otros ojos. Ya no soy la abuela débil de la que se burlaban, sino la mujer que se mantuvo en pie cuando todos la creían caída. Ellos vienen a visitarme, me escuchan, me piden consejos, y en esas conversaciones sencillas, en esas risas compartidas, encuentro un consuelo que me recuerda que todo el esfuerzo valió la pena. Tal vez mis hijos olvidaron quién soy, pero mis nietos lo están aprendiendo de nuevo. He comprendido algo que quiero dejar como enseñanza para quienes escuchan mi historia. Nunca subestimen a los que parecen frágiles. Detrás de una espalda encorvada y unas manos temblorosas puede haber una fuerza que no se ve, pero que espera el momento justo para revelarse. La vida me enseñó que los golpes no destruyen siempre. A veces, afinan el carácter y despiertan una valentía dormida. No guardo odio, porque el odio consume y marchita, pero sí guardo memoria. No olvido lo que hicieron conmigo, ni las veces que me hicieron sentir menos. Y aunque los he perdonado en mi corazón, también he aprendido a poner límites, a no permitir que nadie, ni siquiera la sangre de mis hijos, me arranque la dignidad. Hoy camino por el barrio con la frente en alto. Los vecinos me saludan con respeto, algunos incluso me felicitan por la valentía. Yo sonrío, no por orgullo, sino porque sé que mi historia puede inspirar a otras mujeres que viven en silencio situaciones parecidas. No somos débiles por llorar, ni por sentir miedo, ni por sufrir. La verdadera debilidad es quedarse callada para siempre. Si algo quiero que quede claro es esto: el respeto es la herencia más valiosa que podemos dejar y exigir. Ni el dinero, ni las propiedades, ni los bienes materiales tienen sentido si no hay dignidad. Y aunque mis hijos intentaron despojarme de todo, al final descubrí que mi mayor tesoro no estaba en los papeles ni en las paredes de esta casa, sino en mi capacidad de levantarme cuando todos me daban por vencida. A veces me siento en el patio, bajo el árbol que plantamos mi esposo y yo cuando éramos jóvenes. Escucho a los pájaros, siento el aire fresco en la piel y cierro los ojos. En esos momentos lo imagino a mi lado, sonriendo, diciéndome que cumplí con mi parte, que defendí lo nuestro, que no dejé que nadie borrara nuestra historia. Mi vida no es perfecta y mi familia tampoco lo será nunca más, pero aprendí que la paz no viene de lo que otros hagan, sino de la certeza de haber defendido lo que es justo, y esa paz la llevo conmigo cada día. A ustedes, los que me escuchan, quiero dejarles esta lección. Nunca permitan que los traten como un estorbo. Nunca entreguen su dignidad a cambio de silencio. La verdad siempre termina por salir a la luz, y la justicia, tarde o temprano, encuentra su camino. Yo soy prueba de ello, porque cuando todos pensaron que estaba vencida, descubrí que apenas estaba comenzando a luchar. Y ahora sé que, por más que intenten enterrarla, la dignidad siempre florece. Porque al final, la enseñanza más grande es esta: la fuerza de una madre nunca se pierde, solo se oculta, hasta que llega el momento de brillar.